Después que el gentío lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, en el templo. Lo estuvo observando todo y como era ya tarde, salió hacia Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: «Nunca jamás coma nadie frutos de ti». Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo, y los instruía diciendo: «¿No está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos». Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo porque todo el mundo admiraba su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús contestó: «Tened fe en Dios. En verdad os digo que si uno dice a este monte: quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que os lo han concedido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas». Palabra del Señor. El relato de la expulsión de los mercaderes del templo está inmerso en un acontecimiento extraño, que es lo que ocurrió con la higuera. Primero que hay que aclarar, sobre todo una persona que no conozca cómo son las higueras en el Mediterráneo, es que la higuera da dos frutos. Apenas empezado a echar las hojas, da un primer fruto con la savia que le ha quedado dentro durante el invierno. Ese fruto se llama la breva. Da, por supuesto, de menor cantidad que los higos, pero es un fruto más grande que el higo y muy sabroso, más blando, un fruto realmente delicioso en cuanto a su dulzura. Posteriormente echa el follaje, echa las hojas y luego ya, casi al final de la estación, aparecen los higos. Es decir, los higos aparecen antes, pero se pueden recoger y comer. Y son más numerosos, pero más pequeños que las brevas. El hecho de que no fuera tiempo de higos no significa que no fuera tiempo de brevas. Es decir, el Señor está haciendo un ejemplo con la higuera de lo que somos nosotros los hombres. Tenemos que dar unos frutos debidos a la naturaleza humana. Y después tenemos que dar unos frutos debidos a nuestra fe cristiana. Como seres humanos tenemos que dar unos frutos, unas buenas obras. Como seres humanos hay cosas que no debemos hacer y hay cosas que sí debemos hacer. Es lo que llamamos la ley natural. Y después, como cristianos, tenemos que ir más allá de la ley natural, de la ley moral natural, y de eso habla también Jesús al final, por ejemplo, incluyendo entre las cosas que debemos hacer el perdón al enemigo. Por lo tanto, este acontecimiento con la higuera, repito, que no se entiende si uno no conoce cómo es este árbol y cómo es su proceso, su ciclo vital en el Mediterráneo, en realidad es una enseñanza para nosotros. Tú tienes que dar un fruto porque eres un hombre. Y además tienes que dar un fruto porque eres un creyente. No se puede, por tanto, pensar que solo el creyente tiene una moral o solo el creyente tiene que portarse bien. ¿No? Cualquier persona tiene unos principios morales que son básicos, que son esenciales, que son comunes. Repito, es lo que llamamos la ley moral natural. No mates, no robes, no mientas, no hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y después, si creemos en Jesús, tenemos que imitar a Jesús y ir más allá de los principios morales naturales. Primera enseñanza de este Evangelio.
En el contexto aparece, inmerso en este hecho de la higuera, aparece la purificación del templo, quizá con menos detalles que en otros evangelios. A mí me gusta, por ejemplo, destacar una cosa, aparte de echar a los mercaderes y, en fin, y acabar con el negocio. Dice Jesús que no consentía que nadie transportara objetos por el templo. Yo pienso en muchas de nuestras iglesias. No tenían el templo de Jerusalén, ni ningún otro templo de ninguna religión, la presencia real del Señor en la Eucaristía. Había una sensación de sagrado, porque tenía el Arca de la Alianza, pero no había la presencia real del Señor en la Eucaristía. No tiene nada que ver. Una cosa es tener un lugar, un espacio sagrado, y otra cosa es tener la propia presencia real del Señor. Es decir, si Jesús, para un lugar sagrado como era el templo de Jerusalén, exigía ese respeto que le llamaba incluso a no querer que transportaran cosas por el templo, ¿qué tenemos que decir de nuestras iglesias, donde sí está la presencia real del Señor? Y cuando esas iglesias se transforman en, a veces, cines, salas de fiesta, lugares para asambleas de vecinos, o incluso cosas nobles y buenas, como por ejemplo, comedores para pobres. Es decir, los comedores para pobres es estupendo que la Iglesia los tenga, forma parte de nuestra misión cristiana. Pero ¿por qué en el templo? ¿Por qué en el templo? ¿Por qué en el lugar sagrado? Hazlo en otro sitio. Claro, podemos pensar que habrá circunstancias extraordinarias, una catástrofe, pues en la iglesia se acoge a la gente que viene refugiada, que no tiene casa. Naturalmente son circunstancias extraordinarias y en esos casos, pues claro que hay que hacerlo así. Pero salvo en circunstancias así, el templo es, lo dice Jesús, casa de oración, lugar de recogimiento, lugar de encuentro con el Señor. Y el complejo parroquial o la diócesis tiene o debe de tener otros lugares para hacer otro tipo de cosas. Tienes que hacer una obra de teatro o proyectar una película para atraer a los jóvenes. Perfecto, qué bien, un concierto, hazlo en otro sitio, pero no en el templo, salvo, vuelvo a repetir, circunstancias extraordinarias. La última cosa de este largo evangelio es el tema de la oración, la fe en que lo que pedimos Dios nos lo da. Muchas veces decimos los milagros ocurrían antes y no ahora. Ahora siguen ocurriendo milagros, pero parece como si hubieran ocurrido más antes que ahora. Es posible que sea porque no tenemos la fe que tenían nuestros mayores. Si nos falta fe en que lo que pedimos, dice Jesús, ya nos lo han dado, sobre todo cuando pedimos en su nombre, unidos en su nombre, y cuando pedimos quitando de nuestro corazón el pecado, el rencor, el odio, la venganza, si tenemos esa fe, ya nos lo han dado. A lo mejor el problema no es que el Señor no nos quiera ayudar, sino que no tenemos las condiciones para merecer esa ayuda. De pie, por favor.